¿Está José Mourinho preparando la mayor revolución del Real Madrid de los últimos años? Porque en las últimas horas han aparecido informaciones que podrían cambiar el futuro de varios jugadores importantes del club blanco. Sinceramente, una de ellas me ha generado mucha más preocupación de la que imaginaba. Yo soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar 3 decisiones que Florentino Pérez podría estar tomando y que podrían definir el próximo ciclo ganador del Real Madrid. Madridistas, existe algo que diferencia al Real Madrid del resto de clubes del mundo. En otros equipos se construyen proyectos. En el Real Madrid se construyen épocas. Y para construir una época ganadora no basta únicamente con fichar grandes futbolistas. También es necesario saber cuándo apostar por un jugador, cuándo tener paciencia y, sobre todo, cuándo no cometer el error de dejar escapar un talento antes de tiempo. Y precisamente por eso quiero comenzar hablando de una noticia que, sinceramente, me ha dejado muchas dudas. La posibilidad de que Álvaro Carreras abandone el Real Madrid para marcharse al Chelsea de Xabi Alonso. Cuando apareció esta información, mi primera reacción no fue pensar si el jugador debía salir o quedarse. Mi primera reacción fue preguntarme algo mucho más importante. ¿Estamos realmente seguros de que el Real Madrid puede permitirse perder a un futbolista como Álvaro Carreras? Porque una cosa debe quedar clara desde el principio. No estamos hablando de un jugador cualquiera. No estamos hablando de un futbolista de rotación. No estamos hablando de una apuesta desesperada del mercado. Estamos hablando de un lateral que, durante los últimos años, ha sido considerado por muchos analistas como uno de los proyectos más interesantes del fútbol europeo en su posición. Y cuando analizamos sus características, resulta muy fácil entender por qué. Álvaro Carreras pertenece a esa nueva generación de laterales modernos que ya no se limitan únicamente a defender. Es un jugador capaz de atacar espacios. Es un futbolista con capacidad técnica para asociarse por dentro. Tiene recorrido físico. Tiene personalidad. Tiene agresividad competitiva. Y posee algo que siempre ha sido fundamental para triunfar en el Real Madrid. No tiene miedo. Porque jugar en el Santiago Bernabéu no es simplemente jugar al fútbol. Es convivir permanentemente con la presión. Es saber que cada partido es una final. Es entender que cualquier error será amplificado. Y sinceramente, creo que Carreras siempre ha demostrado una personalidad muy superior a la habitual para un futbolista joven. Sin embargo, el fútbol profesional tiene una característica tremendamente cruel. El talento no garantiza oportunidades. Y eso parece ser exactamente lo que está ocurriendo. La llegada de Marc Cucurella ha cambiado completamente el escenario competitivo. José Mourinho, como ha hecho durante toda su carrera, parece haber tomado una decisión muy clara. Priorizar el presente. Priorizar la experiencia. Priorizar la competitividad inmediata. Y sinceramente, no puedo criticar esa decisión. Porque estamos hablando de José Mourinho. Estamos hablando de un entrenador que ha construido su carrera tomando decisiones difíciles. Decisiones que muchas veces fueron cuestionadas en el momento, pero que posteriormente terminaron demostrando su lógica. Mourinho nunca ha sido un entrenador romántico. Nunca ha sido un entrenador que regale minutos por potencial. Nunca ha sido un entrenador que espere 2 o 3 temporadas para comprobar si un futbolista puede explotar. Su filosofía siempre ha sido la misma. Juegan los mejores. Juegan los más preparados. Juegan los que pueden ayudar a ganar hoy. Y quizás precisamente por eso la situación de Álvaro Carreras se ha vuelto tan delicada. Porque cuando observamos la plantilla actual del Real Madrid, entendemos inmediatamente el problema. La competencia es brutal. No existen posiciones garantizadas. No existen privilegios. Y cuando un entrenador como Mourinho deposita su confianza en un futbolista experimentado como Cucurella, resulta muy difícil modificar esa jerarquía. Ahora bien, aquí es donde quiero dar mi opinión personal. Porque creo que muchos madridistas están interpretando mal esta situación. Para mí, el verdadero debate no es si Álvaro Carreras debe salir. El verdadero debate es cómo debe salir. Porque, sinceramente, creo que permanecer una temporada completa sentado en el banquillo del Real Madrid podría ser mucho más perjudicial para su carrera que disputar 40 o 50 partidos en otro gran proyecto europeo. El desarrollo de un futbolista necesita minutos. Necesita errores. Necesita experiencia. Necesita continuidad. Y ninguna de esas cosas parece garantizada actualmente en el Santiago Bernabéu. Por eso, cuando aparece el nombre de Xabi Alonso, la situación adquiere una dimensión completamente diferente. Porque si existe un entrenador en Europa capaz de desarrollar jóvenes futbolistas, ese entrenador es Xabi Alonso. Lo ha demostrado repetidamente. No solamente entiende el fútbol. Entiende el crecimiento del futbolista.
Entiende cuándo exigir. Entiende cuándo proteger. Entiende cómo convertir el potencial en rendimiento. Y sinceramente, me cuesta imaginar un entrenador mejor para continuar la evolución de Álvaro Carreras. Pero precisamente ahí aparece mi gran preocupación. Porque una cesión es una cosa. Y una venta definitiva es otra completamente diferente. Y la historia del Real Madrid está llena de ejemplos que deberían hacernos reflexionar. ¿Cuántos futbolistas abandonaron el club demasiado pronto? ¿Cuántos jugadores necesitaron simplemente tiempo? ¿Cuántas veces el madridismo se preguntó años después por qué se dejó escapar determinado talento? Porque el fútbol tiene memoria. Y las malas decisiones también. Cuando observo a Álvaro Carreras, veo un futbolista que todavía está lejos de alcanzar su techo. Veo un jugador con capacidad para evolucionar física y tácticamente. Veo un lateral capaz de adaptarse al fútbol moderno. Y, sobre todo, veo un futbolista que todavía puede convertirse en titular del Real Madrid en el futuro. Por eso creo que Florentino Pérez debe actuar con enorme inteligencia. Si la decisión deportiva pasa por facilitar una salida temporal, me parece razonable. Si José Mourinho considera que necesita futbolistas más experimentados para competir inmediatamente, puedo entenderlo. Pero lo que jamás haría sería perder completamente el control sobre el futuro de Carreras. Porque existe un riesgo enorme. El riesgo de que dentro de 3 o 4 años estemos viendo a Álvaro Carreras convertirse en uno de los mejores laterales del mundo vistiendo otra camiseta. Y sinceramente, madridistas, tengo la sensación de que ese escenario es mucho más probable de lo que muchos imaginan. Pero si el caso de Álvaro Carreras ya genera un enorme debate dentro del madridismo, lo que está ocurriendo con una de las mayores joyas del fútbol argentino podría provocar una discusión todavía más intensa entre Florentino Pérez y José Mourinho. Pero si la situación de Álvaro Carreras ya plantea un debate importante dentro de la dirección deportiva del Real Madrid, existe otro caso que, sinceramente, podría convertirse en una de las decisiones más delicadas que Florentino Pérez tendrá que tomar durante los próximos meses. Estoy hablando de Franco Mastantuono. Y madridistas, voy a decir algo que quizás genere polémica. Creo que estamos ante uno de los mayores talentos argentinos que han aparecido en los últimos 10 años. Sé perfectamente que esta afirmación puede parecer exagerada. Sé que el fútbol moderno genera expectativas enormes alrededor de los jóvenes futbolistas. Sé que hemos visto decenas de promesas que parecían destinadas a dominar el fútbol mundial y terminaron desapareciendo. Pero cuanto más observo a Franco Mastantuono, más convencido estoy de que estamos ante un jugador diferente. Porque el talento no siempre se mide por los goles. No siempre se mide por las asistencias. Y ni siquiera se mide por los títulos. El verdadero talento se mide por la sensación que produce un futbolista cuando toca el balón. Y cada vez que Mastantuono participa en una jugada, transmite algo que resulta muy difícil de enseñar. Personalidad. Porque podemos hablar de su técnica. Podemos hablar de su visión de juego. Podemos hablar de su capacidad para filtrar pases imposibles. Pero lo que realmente me impresiona es su personalidad competitiva. Estamos hablando de un futbolista extremadamente joven que juega como si llevara 10 años compitiendo en la élite. No se esconde. No duda. No desaparece en los partidos importantes. Y eso, madridistas, es exactamente lo que diferencia a los buenos jugadores de los futuros líderes. Por eso no me sorprendió absolutamente nada cuando Florentino Pérez decidió apostar por él. Porque si hay algo que Florentino ha demostrado durante los últimos 20 años es que sabe identificar el talento generacional antes que nadie. Lo hizo con Vinicius. Lo hizo con Rodrigo. Lo hizo con Jude Bellingham. Y tengo la sensación de que cree estar haciendo exactamente lo mismo con Franco Mastantuono. Ahora bien, existe una pregunta fundamental. ¿Está preparado Mastantuono para jugar regularmente en el Real Madrid? Y aquí es donde debo ser completamente sincero. Mi respuesta es no. Al menos, no todavía. Y quiero explicar muy bien por qué. Porque muchos aficionados interpretan esta afirmación como una crítica. Y es exactamente lo contrario. Creo que Franco Mastantuono posee talento suficiente para jugar en el Real Madrid. Lo que no estoy seguro es de que el contexto actual del Real Madrid sea el más adecuado para su desarrollo. Porque jugar en el Santiago Bernabéu no es simplemente tener calidad. Es convivir permanentemente con la exigencia. Es competir contra futbolistas extraordinarios todos los días. Es aceptar que quizás pase semanas sin tener continuidad. Y para un futbolista joven, eso puede convertirse en un problema enorme. Precisamente por eso han comenzado a aparecer tantas informaciones relacionadas con una posible cesión. Y sinceramente, cuanto más pienso en ello, más sentido encuentro a esa posibilidad. Porque imaginemos por un momento dos escenarios diferentes.
En el primer escenario, Mastantuono permanece en el Real Madrid. Entrena con los mejores. Aprende de Jude Bellingham. Aprende de Fede Valverde. Aprende bajo la exigencia de José Mourinho. Pero disputa pocos minutos. Ahora imaginemos el segundo escenario. Mastantuono juega 30 o 40 partidos durante la temporada. Comete errores. Aprende. Crece. Asume responsabilidades. Y desarrolla completamente su fútbol. Sinceramente, creo que el segundo escenario es mucho más beneficioso. Porque el talento necesita minutos. El talento necesita equivocarse. El talento necesita continuidad. Y muy pocos futbolistas en la historia han conseguido desarrollarse plenamente permaneciendo en el banquillo. Además, existe otro factor que debemos analizar. La adaptación al fútbol europeo. Porque una cosa es dominar el fútbol sudamericano. Y otra muy distinta es competir cada semana en Europa. La intensidad. La velocidad. La presión táctica. La exigencia física. Todo cambia. Y precisamente por eso muchos grandes clubes han comenzado a utilizar las cesiones como una herramienta estratégica. No como un castigo. No como una falta de confianza. Sino como una inversión en el futuro. Y sinceramente, creo que eso es exactamente lo que debería hacer el Real Madrid con Franco Mastantuono. Ahora bien, la gran pregunta es ¿dónde? Porque no todos los destinos son iguales. No todos los entrenadores desarrollan talento de la misma forma. Y no todos los proyectos ofrecen las mismas garantías. Si yo fuera Florentino Pérez, buscaría un equipo que cumpliera 3 condiciones fundamentales. Primero, que garantizara minutos. Segundo, que apostara por un fútbol ofensivo. Y tercero, que estuviera dispuesto a convertir a Mastantuono en una pieza importante desde el primer día. Porque el objetivo no debería ser simplemente que juegue. El objetivo debería ser que evolucione. Y aquí es donde quiero hacer una comparación que quizás resulte interesante. Cuando observamos la evolución de algunos de los grandes talentos del fútbol moderno, encontramos un patrón muy claro. Muchos necesitaron una etapa intermedia. Una etapa de crecimiento. Una etapa de adaptación. Una etapa donde pudieran equivocarse sin la presión brutal del Real Madrid. Y sinceramente, creo que eso podría beneficiar enormemente a Franco Mastantuono. Porque no estamos hablando de un futbolista normal. Estamos hablando de un jugador capaz de convertirse en uno de los líderes del Real Madrid durante la próxima década. Y precisamente por eso no podemos permitirnos cometer errores con su desarrollo. Ahora bien, existe una situación todavía más delicada. Porque mientras Florentino Pérez estudia qué hacer con una de las mayores joyas del fútbol argentino, otro gran talento de la plantilla podría estar recibiendo una oferta que, sinceramente, me genera una enorme preocupación. Porque si lo que se está diciendo sobre el interés del Manchester City es cierto, el Real Madrid podría enfrentarse a una de las decisiones más peligrosas de los últimos años. Pero si la situación de Franco Mastantuono ya representa un desafío importante para Florentino Pérez, lo que está ocurriendo con Eduardo Camavinga podría convertirse en una de las decisiones más trascendentales y peligrosas del actual proyecto deportivo del Real Madrid. Y madridistas, voy a ser completamente sincero. Esta es la noticia que más me preocupa de las tres. Porque estamos hablando de un futbolista que llegó al Real Madrid siendo prácticamente un adolescente, que fue considerado durante años como uno de los mayores talentos del fútbol europeo y que, pese a todas las dificultades, sigue teniendo apenas 23 años. Sí, 23 años. A veces tengo la sensación de que el madridismo y el fútbol europeo han olvidado este detalle. Porque hablamos de Camavinga como si estuviéramos analizando a un jugador veterano cuya carrera ya estuviera definida. Y eso es un error enorme. Porque la carrera de Eduardo Camavinga está lejos de haber alcanzado su techo. Sin embargo, entiendo perfectamente por qué han comenzado a aparecer rumores sobre una posible salida. Entiendo por qué el Manchester City de Pep Guardiola estaría dispuesto a apostar fuerte por él. Y entiendo incluso por qué algunos sectores del madridismo podrían aceptar una venta si la oferta económica fuera realmente importante. Porque, siendo honestos, Camavinga ha vivido probablemente la etapa más complicada desde su llegada al Real Madrid. Las lesiones. La irregularidad. La dificultad para encontrar una posición definitiva. La enorme competencia en el centro del campo. Todo ello ha provocado que muchos aficionados empiecen a preguntarse si realmente veremos algún día la mejor versión de Eduardo Camavinga vistiendo la camiseta blanca. Pero precisamente aquí es donde quiero detenerme. Porque creo que esta pregunta es la más importante de todas. ¿El problema es Camavinga? ¿O el problema es que todavía no hemos encontrado el contexto ideal para que Camavinga explote definitivamente?
Porque cuando observo al futbolista francés, sigo viendo exactamente las mismas cualidades que enamoraron a Florentino Pérez hace años. Veo potencia física. Veo agresividad competitiva. Veo técnica. Veo capacidad para conducir. Veo inteligencia táctica. Y, sobre todo, veo algo que no se puede enseñar. Veo personalidad. Porque Camavinga nunca ha tenido miedo. Nunca ha escondido la pelota. Nunca ha evitado asumir responsabilidades. Incluso en sus peores momentos. Y eso, madridistas, tiene un valor enorme. Sin embargo, el problema de Camavinga nunca ha sido la calidad. El problema ha sido la continuidad. Porque, siendo sinceros, ¿cuántas temporadas completas hemos podido ver de Eduardo Camavinga jugando exclusivamente en su posición ideal? Muy pocas. Demasiado pocas. Durante años ha tenido que adaptarse. Ha jugado como pivote. Ha jugado como interior. Ha jugado como mediocentro defensivo. Incluso ha tenido que actuar como lateral izquierdo en algunos momentos. Y aunque eso demuestra su extraordinaria versatilidad, también ha impedido que desarrollara completamente una identidad futbolística clara. Y precisamente por eso la noticia del interés del Manchester City me genera tanta preocupación. Porque si existe un entrenador capaz de detectar el potencial oculto de un futbolista y convertirlo en una estrella mundial, ese entrenador se llama Pep Guardiola. Y aquí quiero ser absolutamente claro. No me preocupa perder a Camavinga. Lo que me preocupa es perder a Camavinga y verlo convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo bajo las órdenes de Guardiola. Porque, sinceramente, ese escenario me parece absolutamente posible. Imaginemos por un momento a Eduardo Camavinga jugando en el Manchester City. Un equipo diseñado para controlar la posesión. Un equipo diseñado para potenciar las virtudes técnicas de sus centrocampistas. Un equipo donde Guardiola dedicaría meses, incluso años, a perfeccionar cada detalle de su juego. ¿Alguien tiene dudas de que podría explotar definitivamente? Yo no. Y precisamente por eso creo que Florentino Pérez debe ser extremadamente prudente. Porque estamos hablando de un futbolista que, a pesar de sus problemas recientes, continúa siendo uno de los centrocampistas con mayor potencial del fútbol mundial. Y además existe un aspecto que me parece fundamental. La edad. Porque el fútbol moderno nos ha acostumbrado a exigir rendimiento inmediato. Nos ha hecho olvidar que muchos de los grandes centrocampistas de la historia alcanzaron su mejor nivel mucho después de los 23 años. Luka Modric no era el Luka Modric que conocemos a esta edad. Toni Kroos todavía estaba construyendo su carrera. Casemiro necesitó varios años para convertirse en el jugador dominante que terminó siendo. Entonces, ¿por qué debemos asumir que Eduardo Camavinga ya ha alcanzado su límite? Sinceramente, no lo entiendo. Ahora bien, también debo ser justo. Entiendo los argumentos de quienes defienden una posible venta. Porque si el Manchester City realmente estuviera dispuesto a pagar una cifra cercana a los 60 o 70 millones de euros, Florentino Pérez tendría que analizar seriamente la operación. Estamos hablando de una cantidad enorme. Estamos hablando de recursos que podrían reinvertirse. Estamos hablando de una decisión estratégica. Pero aquí es donde aparece la pregunta que define toda esta situación. ¿Qué cuesta más? ¿Perder 60 millones de euros? ¿O perder a un futbolista que dentro de 3 años podría valer 150? Porque esa es la verdadera apuesta. Y sinceramente, madridistas, tengo la sensación de que el riesgo de vender a Camavinga es mucho mayor que el riesgo de mantenerlo. Especialmente si José Mourinho consigue encontrar la mejor versión del francés. Porque no debemos olvidar algo muy importante. Mourinho siempre ha admirado a los futbolistas competitivos. Siempre ha admirado a los jugadores capaces de sufrir. Siempre ha admirado a los futbolistas con carácter. Y si existe una palabra que define a Eduardo Camavinga, esa palabra es carácter. Por eso, si yo fuera Florentino Pérez, mi decisión sería muy clara. No vendería a Eduardo Camavinga. No este verano. No a este precio. Y mucho menos al Manchester City. Porque existen errores deportivos que persiguen a los clubes durante años. Y tengo la sensación de que ver a Pep Guardiola convertir a Eduardo Camavinga en el mejor centrocampista del mundo podría convertirse en uno de esos errores que el madridismo jamás perdonaría. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Qué haríais vosotros? ¿Permitiríais la salida de Álvaro Carreras? ¿Cederíais a Franco Mastantuono para acelerar su crecimiento? ¿Y venderíais a Eduardo Camavinga al Manchester City? Os leo en los comentarios. Y antes de marcharos, haced clic en el vídeo que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla, porque allí analizamos otra operación que podría cambiar por completo el futuro del Real Madrid. A la Madrid y nada más.